Necesitamos de muchos especialistas, en este caso los abogados, los contadores, alguien en administración, ¿no? Porque la obra es muy compleja, ¿no? Va a depender mucho del tipo de proyecto que se vaya a ejecutar, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como ustedes nos estén viendo. Bienvenidos a una edición más del Aliado. Soy Alan Robledo y hoy vamos a poner los cimientos sobre un tema que le quita el sueño a cualquier constructor. Desarrollador o arquitecto, la compleja y a veces aterradora jungla administrativa, fiscal y obra. Construir en México y específicamente en Puebla en 2026 no es solo saber tirar niveles o colar una losa, es lidiar con registros ante el IMSS, el CIROC, las normativas del desarrollo urbano y un papeleo que, si se descuida, puede tumbar cualquier proyecto por más sólido que sea en el concreto. Para entender cómo sobrevivir a esto y construir con seguridad jurídica, hoy nos acompaña un aliado de primer nivel, el arquitecto Eugenio Miranda. Él es el director de EM Arquitectos, una firma que en 10 años ha ejecutado más de 100 obras, especializándose en obra civil y estructuras metálicas. Eugenio conoce perfectamente lo que es estar en la línea de fuego, desde el primer plano hasta el cierre administrativo de la obra. Eugenio, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Pues te agradezco mucho la invitación y la plática aquí entre amigos, ¿no? Para, pues, obviamente ir viendo, solventando alguna duda que todos, como en la construcción, pues nadie somos todólogos, ¿no? Increíblemente necesitamos de muchos especialistas, en este caso los abogados, los contadores, alguien en administración, ¿no? Porque la obra es muy compleja, ¿no? Va a depender mucho del tipo de proyecto que se vaya a ejecutar, ¿no? Puede ser una obra menor, que en el ayuntamiento se considera que son de menos de 50 metros cuadrados, y una obra mayor es a partir de 50 metros cuadrados en adelante, y dependiendo de las características de la obra, pues se va a ir pidiendo permiso primero, en este caso al ayuntamiento, que es el municipio donde esté uno iniciando desde la pintura de tu casa, ¿no? Hasta construir un edificio de 50 niveles. Eso va a ir viendo, y obviamente los requisitos pues van a ir variando, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros necesitamos ir sabiendo, ¿no? Y también en particular, no es lo mismo construir en el centro histórico con los lineamientos y las cuestiones que nos van a ir viendo, va a variar un poquito en esos términos, ¿no? Pero bueno, pues acá estoy a la orden y que pueda ayudar y servir con mucho gusto, ¿verdad? Sí. Pues qué placer tenerte por acá, para que nos instruyas en este ramo que es tan interesante y además es muy lucrativo económicamente hablando. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, a no ser que tú me cambies la percepción, de que en el trámite de una inscripción de obra para el desarrollo de un proyecto, pues últimamente en estos años ha ido de alguna manera complicando más y más trámites, burocracia, permisos, licencias. Es correcto. Y todo un sinfín de, a veces pareciera que es son como baches en el camino que te van sorprendiendo de la nada, pero sí, evidentemente todo tiene un porqué, pero al final de cuentas también complican muchas veces la capacidad de iniciar un proyecto. De iniciar un proyecto, sí, como dices, efectivamente, abogado. Hay muchas cuestiones ya actualizadas, ¿no? En los sistemas, en la cuestión de inteligencia artificial, en cuestiones de dar de alta desde tu aplicación de tu teléfono para dar de alta una obra, ¿no? Como decías al principio de la charla, ¿no? El CIROC, que es un instrumento integral que se registra, ¿no? De forma virtual, se puede llamar, es una cuestión así, para no acudir directamente en este caso, que tiene que ver con el seguro social, ¿no? Ir directamente ahí a hacer la inscripción de la obra, ¿no? Eso va a depender mucho de las características para lo que te estén contratando. Claro. Obviamente es más fácil hacerlo desde tu aplicación que si vas a darlo de alta. Y obviamente también
los inspectores que te van a ir a revisar este tipo de documentos, pues a veces nosotros en el ramo de la construcción se espantan, ¿no? Y si ya va a llegar y no va a llegar, o estamos en un lugar visible o no visible, pues va a depender mucho, va a depender mucho de esas características, ¿no? Y bueno, pues no sé, hay otro tipo de cuestiones, ¿no? Que también tenemos que ir tomando en cuenta, dar de alta puntualmente la construcción o la obra, dar de alta también a tus trabajadores, ¿no? Uh-huh. Que normalmente tienes una etapa de 5 días hábiles después de que se inició la construcción para que puedas dar de alta. Como todos sabemos, en la construcción, la mayoría de los trabajadores, sean carpinteros, sean herreros, paileros, todo eso, son muy volátiles, ¿no? A lo mejor esta semana tienes un cuadro de 10 gentes y la otra semana uno te hizo San Lunes o el otro, ¿sabe qué? Arqui o ingeniero. No me sale y pues ya conseguí otra chamba. Bueno, y así te pueden dejar, ¿no? A veces el trabajo, entre comillas, tirado. Y obviamente la constructora, el arquitecto, el ingeniero, es el que siempre va a dar la cara al cliente, ¿no? A veces como clientes, dado del punto de vista que es el que nos contrata, dice, no, pues a lo mejor me sale más barato con el maestro, con eso, pero cuando ya viene al final la terminación de obra, resulta que no llevaron ese papeleo, uh-huh, ese trámite, y dicen, no, pues ya terminé mi casa. Llegan los del ayuntamiento, te piden obviamente documentos muy básicos que ustedes como abogados saben, ¿no? Tu alineamiento, tu número oficial, es dado de alta y todas esas cuestiones, y cuando ya la vas a dar de baja, resulta que no tienes ningún documento, nada, ¿no? Estás en el limbo y tienes que sí se puede hacer, pero hay que revalidar, hay que estar viendo varias cosas y teniendo tus antecedentes en tu bitácora, dependiendo del, vuelvo a repetir, el tamaño del proyecto, eso es importante, ¿no? Para ir viendo, ¿no? Perfecto. Pero bueno. Como manera de introducción, pues obviamente con lo que nos acabas de decir, pues abarca demasiado. Mucho. Vamos a tener que ir por partes para que lo vayamos desmenuzando poco a poco. Claro que sí. Y en ese sentido, vamos con la primera cápsula para ir entrando de lleno a esta charla. Ok. Cuidado, constructor. ¿Sabías que tienes solo 5 días hábiles tras iniciar tu obra para registrarla en el CIROC? Si se te pasa el plazo, las multas pueden ser el cimiento de un desastre financiero. No olvides que para un blindaje total necesitas tu registro patronal vigente, la clasificación correcta del riesgo y el alta de cada trabajador antes de que pisen la losa. El orden no es un gasto, es tu mejor seguro. Ok. Sí. Eugenio, con más de 100 obras en tu haber, ¿cuál es el error de novato o de exceso de confianza que algunas personas cometen, más bien los arquitectos, ingenieros o desarrolladores de alguna obra o proyecto, cometen al dar de alta una obra ante las autoridades? Yo diría que antes que nada, de mi punto de vista, es decirle sí a todo al cliente. O sea, cuando empieza uno, que quiere uno ganarse la obra, la confianza de la persona que está brindando la oportunidad, uh-huh, pues, oiga, de esto, sí lo hago, de eso, también lo hacemos, todo lo hacemos, y de repente sale con que no tenemos el total conocimiento de varias cuestiones. Claro. En este caso, puede hacer algo tan simple desde cuando vas a empezar una nave, por ejemplo. Uh-huh. Tú le dices al cliente, oiga, pues para empezar a hacer la nave, pues necesito primero hacer el proyecto desde arquitectónico, posteriormente la cuestión de la estructura para que nos vayan dando. Pero antes de iniciar eso, yo necesito una mecánica de suelo. Claro. Si no tenemos una mecánica de suelo para construir una casa, para construir una nave, un edificio, puede ser muy peligroso y te puede salir muy caro, y todo lo que pudieras llegar a tener de utilidad o eso, se te puede ir nada más en ese pequeño detalle. Para los que no nos conocen ese término, la mecánica de suelo, si no estoy bien me corriges, es el estudio de viabilidad sobre el tipo de suelo ahora sí que se esté manejando. Es correcto. Para ver si puede desarrollarse ahí pues, un edificio, una casa, todo dependiendo justamente del tipo de suelo que haya, si hay muchas piedras, hay incluso otro tipo de material natural abajo, natural, como el mármol. Sí. O es un suelo muy, muy voluble. Arcilloso, arenoso. Y todo eso depende pues del tipo de cimentación que se va a usar y todo eso, ¿no? Entonces es el estudio primerizo
que a fuerza deberían de tener en teoría, todas las obras para que se pueda desarrollar. Sobre todo porque te refería al caso de una casa habitación. Se construyó en un lugar donde era un relleno que se fue dotando pues a través de los escombros, ¿no? Estamos hablando de Lomas del Valle, por ejemplo. Hay unas zonas donde están con esas características. Llegamos allá, me da obviamente en este caso iniciamos con el proyecto estructural. Sí. El proyecto estructural, obviamente, antes de eso, pide la mecánica de suelo. Y él ya empieza a calcular la casa, el tipo de cimentación, la altura, el peralte de columnas, el grosor de castillos, de todo eso, en base a eso. Ve que a la hora de hacer la mecánica le recomienda que para tener 12 o 15 toneladas por metro cuadrado que pueda soportar, necesitamos quitar 1.5 metros o 1.80 metros de todo eso y sustituirlo por material nuevo y bueno, de petate, puede ser un balastro para, como está en bajada, tenemos que pensar en las filtraciones del agua, cómo va a ir corriendo y todo eso, no se va inundando. Entonces, a la hora de empezar a rascar esta obra que te estoy comentando en particular, se rasca, se vuelve a recimentar, se hacen las cosas y los vecinos que estaban al lado veían que su cimentación pues era de 45 centímetros, 60 centímetros. Dice, oiga, la mía, ¿por qué es así? Es que usted ya la compró hecha y no se vio. Ese es un error que a veces, pues todos conocemos, ¿no? Tenemos visión de rayos X para saber cómo está nuestro terreno. Y obviamente las casas de al lado empezaban a tener algunos asentamientos diferenciales en sus construcciones de al lado. Y era pues ocasionado por una mala cimentación que obviamente te la puedes ahorrar tú como constructor, pero si no eres confiable o no hablas con la verdad con tu cliente, pues de repente puedes decir, oiga, gasté mucho en cimentación, pero va a valer la pena porque no vas a tener ese tipo de problemas. Esa es la base de tu casa. Sí, exactamente, y en ocasiones pues nosotros lo hacemos con el afán de dar más profesionalismo al proyecto. Más profesionalismo y a veces muchos compañeros en la construcción dicen, no es necesario, mira, las casas de al lado no les pasa nada. Nos ha tocado en México, ¿no? Lo mismo. No, acá ya vino el ingeniero y me dijo que estamos bien, que estamos en suelo. Está bien, pero pues no les cuesta mucho más allá de invertir una pequeña cantidad de dinero. Sí, ya una obra es una inversión fuerte. Es por correcto. Poca o grande que sea la obra, ya es una inversión. ¿Por qué no te aseguras de que esa obra sea pues, lo más profesional para tu desarrollo de ese proyecto? Sí. Y a veces las personas por ahorrarse costos, o también los profesionales, tienen ese tipo de omisiones que pues perjudica de manera directa a las obras. Y como no se ven de manera muy fáciles al momento, sino al cabo de unos años, pues se les hace tan viable hacer, pues, no pasa nada, ni lo necesitamos, mi May. Sí, efectivamente, entonces ya pasan como en algunos eventos, ¿no? Que se hacen virales, ¿no? Exacto. Y con el arquitecto ahí famoso que sale ahí. Claro. Pues es materia de dónde agarrar, ¿no? Dice, oye, de acá ese detalle, pues simplemente por haber metido un poquito de conocimiento, te pudiste haber evitado esos gastos y que tu cliente pues no quede satisfecho, ¿no? Nosotros nos debemos a nuestros clientes, los proyectos obviamente son a través de ellos, ¿no? Y debemos de tener y agradecer esa confianza que nos dan, pero debemos ser honestos con nosotros mismos y obviamente con consecuencia a ellos. Aunque a veces no les guste las respuestas. O sea, hay muchos clientes que literalmente te contratan porque tú les dices lo que quieren escuchar. Sí. O buscan contratar gente que les diga lo que quieren escuchar. Por más que uno les diga las A y las Zetas de todo lo que puede ocasionar esas decisiones, pues yo también prefiero incluso a alejarme de esos clientes porque te va a meter en problemas. Porque tú te están acudiendo contigo como un profesional. Y si como profesional estás actuando con ética y honestidad, pues les tienes que decir la verdad. Y si aún así ellos no lo entienden ni quieren irse por su lado, mejor, ¿sabes qué? Me evito de problemas porque va por medio mi reputación. Pero siempre va a haber en el mercado quienes les digan que sí. Y al ratito son ellos mismos los que se van a quejar de que los arquitectos, los ingenieros son los que se roban el dinero, son unos malagradecidos, ya sabes.
Pero también muchas de las veces la gente propicia que sus propios proyectos pase por esas circunstancias, tengan ¿no? ese tipo de facturas. Sí, desgraciadamente es un vicio que se da en las profesiones que desarrollamos, ¿no? Uh-huh. Siempre pides una consulta y te dan un dictamen para que tú puedas expresarlo de una manera. Es decir, es como el caso de un doctor, ¿no? Tú pides un diagnóstico del doctor, pero antes de que te emitan, no, pues no es nomás con verte. Te pide análisis, te pide estudios, te pide resonancias, cuestiones de sangre, de todas cosas para que te dé, eso es lo que tiene usted y este va a ser el tratamiento adecuado para el padecimiento que usted tiene. No más así. Sí. Y ya cuando pasó todo ese procedimiento, imagínate, el doctor ya tuvo todo ese de la A a la Z, todo ese protocolo de acción, y tú le salgas con, es que a mi tía le pasó algo similar y le diagnosticaron este jugo de betabel. Sí, suele pasar, ¿no? Y en la construcción, digo, no está lejos de eso, ¿no? A veces, Mi primo, mi sobrino ya está estudiando arquitectura y me dice, ya está opinando ya está opinando al respecto. Pero desgraciadamente, pues, son cosas que no te enseñan en la universidad. Uh-huh. O sea, para empezar a tener experiencia, tienes que salir desde el principio. Al campo. Desde que estás estudiando, eso es importante. Obviamente, tú pues te vas a dedicar a proyectos, te vas a dedicar a estructuras, te vas a dedicar a renders, ¿no? Sí. Ahorita la inteligencia artificial que te pueden meter ya se sustituye mucho a lo que eran las maquetas, ¿no? Uh-huh. Las cuestiones virtuales vas viendo la textura, el tipo de luz, el tipo de superficie, los diferentes grados de intensidad de la luz, ¿no? Se pueden ir viendo. Y también tienes que tener un grado de ser cuestión psicológica, inclusive con la gente, ¿no? O sea, persona que necesita, ¿no? Es como si yo le diseñara una casa a un ejemplo a un abogado, pero el abogado no le gusta cocinar y yo le hago una super cocina, pues la cocina va a estar ahí nomás de juego y me va a decir, oye, me hubieras pensado otra cosa, me gusta una sala de juegos, una sala de billar, cochera para que tenga más autos o mis vehículos sean diferentes. Entonces tienes que ir viendo desde ese punto de vista, ¿no? Cuestiones que se va formando y que van padeciendo estas cuestiones, ¿no? Por eso es importante decir que cada asunto es particular. Aunque sean similares, siempre es particular porque las circunstancias, las características siempre van a cambiar y te tienes que adaptar a tu cliente para ver sus necesidades y darle el mejor proyecto de su vida, ¿no? Y siempre tomar en cuenta la opinión de técnica del profesional, en este caso del ingeniero civil, del experto en restauración. Uh-huh. Hablamos hace ratito también en el intro, la cuestión del centro histórico es muy diferente. Los dueños, lo que tienen que pedir permiso, aparte del ayuntamiento, tienen que pedir al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Uh-huh. Y protección civil, como manejamos, ¿no? También protección civil, desgraciadamente, a veces son técnicos, no son profesionistas en materia o que tengan conocimiento. Si le dan a lo mejor la memoria de cálculo, pues ellos la interpretarán a su modo, pero a lo mejor no verán el resultado final. A lo mejor es con la experiencia, ¿no? Pues también con años de experiencia vas agarrando ciertas condiciones y ciertos herramientas y verdades que puedes ir viendo, ¿no? Okay. Pero bueno. Entonces diríamos ya tenemos identificado el proyecto, ya tenemos plenitud sobre lo que el cliente quiere, lo que busca, y vamos a iniciar ya un proyecto que te aprueba el cliente y tú también, porque ya se pusieron de acuerdo las dos partes. Sí. Y empezamos con la inscripción. El principio sería el CIROC, ¿no? Sí, el CIROC es, como habíamos comentado, es un servicio integral de registro de obra de construcción y es un herramienta del Seguro Social, ¿no? Uh-huh. Eso es de manera muy rápida. Hay dos opciones, esta que es de manera virtual y la otra es acudir directamente a las oficinas, ventanillas, como normalmente se venía haciendo cada año, pero pues también se puede prestar, como comentábamos, tras las balinas, ¿no? Que de repente te dice la contadora, no, pues mire, lo están ustedes requiriendo y resulta que ya tiene usted una multa de tanto. Usted dígame cómo lo arreglamos y yo voy y le asunto. Y a veces, como dices tú, el mismo constructor o el mismo dueño no se toma la molestia de acudir y ver, oiga, ¿cuáles son los requisitos que me está usted pidiendo, ¿no? Entonces, en ocasiones se puede uno llegar a alarmar o
puede ser que se resuelva de una manera muy fácil, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Pues el CIROC es una herramienta importante para dar de alta. Automáticamente cuando uno va al ayuntamiento, ellos pasan, si es obra mayor de 50 metros, pasa automáticamente a avisarle al Seguro Social. Claro. El Seguro Social en su base de datos ya está avisado que en tal lugar, tal dirección, van a empezar una obra y obviamente pues va a depender de lo que vaya uno a hacer. Puede pedir uno un mes, 3 meses, un año, dependiendo del tipo de proyecto a desarrollar, ¿no? Y de los permisos, ¿no? Obviamente las cuestiones de una gasolinera es mucho más compleja, de una hospital, de una clínica, son cosas que se cuecen aparte, ¿no? Y que tienes que meter otro tipo de profesionistas para realizar ese tipo de proyectos. No cualquier constructor se puede aventar el asunto de ver esos tipos de proyectos, ¿no? Porque necesitas otras especialidades. Especialización, sí, pero bueno, pues es parte de, ¿no? Entonces, para bien o para mal, el tema de la tecnología y sus avances con los trámites, por ejemplo, el CIROC, al ser algo digital, pretenden de alguna manera hacer la vida más fácil. En la práctica, sin embargo, ¿qué tan agilizado es realmente el proceso y dónde están las nuevas trampas del sistema? Bueno, es rápido porque es accesible para la mayoría de los constructores o de la gente. ¿Qué puede hacer? Que si a veces no está bien desarrollado el proyecto y ya lo estás dado de alta, estás avisando antes de, y a lo mejor te faltan algunas cosas, ¿no? Que pueden ir cambiando en el inicio del proyecto. Desgraciadamente en México a veces no... tipos de cualquier construcción no lo vemos a corto, mediano y largo plazo. A veces sí, ya empezamos, órale, ya me toca ahí, y puede ser que a mitad, a un cuarto del proyecto se me quede la obra. Sí. Y cuando se me queda la obra tienes que dar de alta y de baja. Entonces, en este tipo de sistemas a veces hay que justificar, ¿no? ¿Sabes qué? Me quedé sin recursos y ahorita me quedo hasta a este tramo, ¿no? Entonces, ese podría ser un asunto que estamos como que avisando rápidamente, pero al mismo tiempo si nos falla algo de estas cosas, los recursos, la cuestión del cliente que haya cambiado, nos va a afectar y podemos estar, como dicen, entrando y saliendo al mismo tiempo. Entonces, ahí podría haber alguna de esas cuestiones y obviamente avisamos de manera más rápido a las autoridades, que a ellos, pues al fin de cuentas, y al SAT, a todos esos, les conviene, ¿no? Que estamos dados de alta, pero también nosotros tenemos que tomar en cuenta que pues dependemos también de la gente con la que contamos, los trabajadores, los paileros, todo eso, y a veces darlos de alta y luego los dar de bajo es un arma de dos filos, ¿no? Porque para el sistema es un foco rojo. Es un foco rojo. ¿Qué está pasando ahí? Exacto. Hoy porque estás dado de alta una semana y luego la otra. Entonces puede... ven como a qué estás jugando. Sí, normalmente las empresas que ya tienen cierto tamaño, tienes ya una cantidad mínima de tu personal que ya la tienes dado de alta, ¿no? Cuando es personal nuevo siempre tienes que pedirle la famosa hoja rosa, que así se llamaba, que ahora ya no es una hoja normal, y en este caso el trabajador la debe de tener o solicitar, ¿no? Dependiendo del año. Sí. Y obviamente es un control para todos, para no estar contratando gente menor de edad. Sí. Que en este rubro normalmente hay muchos que son menores de edad. O sea, que ya no quieren los chavitos dedicarse a otra cosa y me voy a la construcción con lo que está haciendo mi papá o está haciendo mi tío, entonces se meten ahí y luego dicen, oiga, Arqui o Inge, pues es que pero pues ya tiene 17, ya me lo va de 18, pero son un riesgo, ¿no? Para mejor para algún detalle pues podría ser, pero ya para ponerlos en una obra seria y eso es muy difícil, y uno como constructor te puede estar metiendo en un problema grave y como dices tú, las consecuencias podrían ser mayores, ¿no? No por ayudar, a veces como pues tratar de echar la mano al chavo, al constructor, al amigo, al maestro, sí, pues métenlo, pero pues puede pasar alguna otra cosa, ¿no? Cualquier eventualidad. Es que en este ramo suceden muchas cosas que no están bajo cierto control o parámetros. Sí. Porque todo eso es circunstancial. Puede haber muchos factores inherentes a pero que de alguna manera influyen directa o indirectamente, y pueden suceder miles de cosas. Sí, y eso lo vemos desde cuestiones a lo mejor no tan grandes. Ahorita nos vamos a proyectos ya más grandes, pero cuestiones de mantenimiento, o sea, de un mantenimiento que pues a lo mejor te llevas 1 o 2 días, no sé, darle mantenimiento a una cisterna,
piscina o dar mantenimiento a un calentador solar, o sea, obras que son realmente menores, sencillas. A veces las personas, los técnicos, no tienen ciertas características y a ti, si te ven ahí o pasa un accidente, puede ser repercusión para la empresa, ¿no? Claro. Un calentador solar que sabes que lo tienes que hacer en la azotea y pasa al uso, oiga, pues yo nomás te contraté acá, ¿no? Esa es otra de las cuestiones que también, pues estamos expuestos todos, ¿no? A una circunstancia y uno dice, pues sí, por dar mantenimiento lo podemos ir checando y viendo, ¿no? Pero, como bien dijiste hace un momento, la verdad es que en la construcción el personal es eventual por su propia naturaleza. Sí. No es fija. Y eso de alguna manera las autoridades o el sistema te impide que lo comprendan, porque como tú nos comentas, es tan rotativo ese personal que a veces el darlos de alta pues te genera un problema, pues porque a la semana o las 2 semanas ya no están, ya se fueron a otras obras, ya se fueron a otros proyectos, cambiaron de oficio, y entonces la constructora se vuelve también otra vez un foco rojo. ¿Por qué? Por la rotación del personal. Es correcto. Y tratan de alguna manera tratar de condicionar ese tipo de trámites a las constructoras, pues genera muchos problemas para ustedes. Sí. Es correcto, y hablando del mismo eso como el CIRO, que es el otro punto o siglas, ¿no? Que es el REPSE, que es el registro de prestadores de servicios, ¿no? De especialidades de las obras. Ese es el rubro que también es importante, porque a ti te pueden contratar o subcontratar, y al mismo tiempo, si tú no tienes la capacidad, por ejemplo, para que te contrate para drenar un drenaje. Un drenaje, pues tienes que, una empresa privada, a veces es el sistema operador de agua potable que te puede dotar de eso, pero en ocasiones particulares, una empresa, eso que no puede entrar y tú lo contrates, también tienen, a través del REPSE, necesitas estar dados de alta. Ese es parte de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y Prevención Social. Tienen que estar de alta esos como proveedores, y tú, al mismo tiempo, también necesitas estar, ir dándole seguimiento, porque en ocasiones si no aparecen en este padrón, tú como que lo contrates también te puedes meter en una bronca o tener multas. Claro. Ese es también por eso otra de las cuestiones que a veces pues no quisiera uno hablar, ¿no? Y si te va una mala experiencia, dice uno, pues es que yo lo subcontraté, sí, pero si no te das de cuenta que está dado de alta de manera bien en la Secretaría del Trabajo, el famoso REPS, que es el registro, pues también te puedes meter en un problema, ¿no? Y las multas no son de 5 pesos. No, y las multas efectivamente no son de 5 pesos, ¿no? Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y es muy volátil, y por eso la construcción, todo mundo te pide mochadas, ¿no? Se puede decir, todos de ahí van a ir viendo, oigan, necesito acá, sí, pero es que, ¿sabe qué? Necesito para que le demos permiso para cerrar la calle, que tiene que ir uno a vialidad, a tránsito municipal, y resulta que llega, no, sí, pero pues necesita hablar con el comandante no sé qué, y ahí ya no le ponemos ningún problema. O sí deja abierta la calle, pero necesita dejar un carril para que pase por lo menos los vehículos. O en el centro histórico, tiene que ser a partir de las 11 de la noche poder iniciar los colados. No puede ser en la mañana por las cuestiones de normativa del INAH y del mismo ayuntamiento. Sí. Entonces son cosas que se van incrementando y que a veces uno como constructor le dice uno al cliente, oiga, es que esto a mí me sale un poquito más caro de lo que estamos viendo. La misma concretera que tienen un horario hasta las 6 de la tarde, 8 de la tarde, de que estén puestos sus hornos para que te suministren el concreto. Después de esa hora, tú tienes que pagar un extra para que te traigan el concreto en la madrugada, en la mañana, ¿no? Eso ya queda como un acuerdo, va implícito en el precio, pero son cosas que uno debe estar lidiando, ¿no? Para verlo. Y obviamente en la noche es muy difícil que llegue un inspector de protección civil o un inspector del ayuntamiento, eso. Los que sí pueden llegar son los de vialidad. Oiga, ya están acá construyendo, están sacando, ahí son otro tipo de cosas que hay que estar lidiando, ¿no? Ese tipo de variables, pues uno no lo puede contemplar en el presupuesto de una obra, evidentemente. Son los que salen, pues, sobre la marcha. Sí. Y desafortunadamente ese tipo de situaciones son los que complican el desarrollo y la conclusión finalmente de una obra. Y eleva de manera sustancial el tema de un presupuesto. ¿Por qué razón? Pues porque a veces, como bien lo dijiste, da
entrada o la puerta a que muchas de las veces autoridades, pues de todo tipo, de cualquier rubro, no vamos a decir nombres, pero se sientan como con ahora sí que con el permiso de ir a hacer... Sí, a decir cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa para poder tratar de sacar, pues sí, dinero, porque a veces ni siquiera tienen la razón, nada más ven como, pues una ahorra en desarrollo, hay dinero, hay de dónde sacar lana. Y desafortunadamente eso espanta la iniciativa privada. Es correcto. O sea, la espanta y la construcción va de la mano con la cuestión del avance de una ciudad, un estado y todo. Cuando la construcción anda baja, todo afecta, o sea, desgraciadamente afecta en muchas circunstancias, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a empresas grandes como Volkswagen, como Audi, como cuestiones industriales muy grandes, si ellos no tienen construcción, también todos los proveedores pues empiezan a padecer. Entonces, ese tipo de normativas, de cuestiones, ¿no? Se ve reflejada en la economía de la ciudad y del estado. Si la construcción anda bien, está manteniéndose en buenos números, de hecho se ve reflejada en la cantidad de altas en el Seguro Social, tiene que ver mucho, está apoyado en la construcción. Exactamente. O sea, cuando ve que el Seguro Social está subiendo sus contribuyentes, quiere decir que hay una buena obra, hay un buen concepto y va de la mano, ¿no? O sea, sí, la derrama económica es evidente. Sí. Desafortunadamente, incluso están ahí los índices que se publican año con año. El tema de que estén haciendo estas inspecciones, requerimientos, multas, sin ni siquiera haber iniciado un procedimiento realmente riguroso o legal, pues genera preocupación en todos los constructores del ramo. Demasiado. Y pues generalmente los espanta. Sí. Más allá de eso, pues también las inversiones que no son locales. Ahorita a lo mejor sí tiene que ver, pero no es el tema de ahorita. Los bancos, hay algunos bancos, que ya están trabajando más de lunes a viernes y no puedes hacer cierto flujo de cantidades, operaciones, no puedes sacar cierta cantidad de efectivo. Nosotros en la construcción, como es bien sabido, pues muchas de las se tiene que ir pagando en efectivo, algún servicio, alguna cuestión. Muchos son, pues a lo mejor ya más por operaciones de transferencias, pero normalmente la gente, el prestador del servicio, el que te esté dotando del ladrillo, el que te está dotando del cemento de una pequeña tienda de materiales, pues es a través de efectivo o una cuestión muy así. Y las instituciones bancarias, pues cada vez están cerrando más eso, ¿no? Sí. No te dejan tener mucha, en este caso hablo específicamente, por ejemplo, Santander, ya los sábados ya no atiende a su personal, ¿no? Ya tienes que buscar otro tipo de bancos, Bancomer, tienes que buscar Banamex, son de los que normalmente abren mayor cantidad los sábados. Para hacer ese tipo de transferencias. Oiga, después de esta cantidad ya no puede hacer transferencia. Entonces no puedes quedarte tú con estos porque la gente tiene que ir, tienes que tener mucha visión para ir programando tus pagos. Hoy, que es sábado, ahorita que venimos acá, puede ser cualquier otro día, es el día más importante para las constructoras porque pues tienen que estar viendo efectivamente realizar nóminas, pagos, proveedores para la semana. Es correcto. Entonces, pues eso es importante y son otro de los rubros que a veces como los clientes no lo ven, ¿no? O sea, ese tipo de detalles que cada vez es más difícil. Oiga, yo te deposito, yo te lo doy, es que no puedo verlo de esa manera y son cuestiones que van a ver reflejados en el manejo de los recursos y de los permisos también. Exactamente. Esa es otra de las cuestiones. Esto nos da pauta a la segunda cápsula que vamos a hacer con producción. ¿Crees que por ser propiedad privada no necesitas permiso? Error. En Puebla tan solo este año se han clausurado y demolido más de 40 obras por invadir vía pública o carecer de licencias estructurales. Antes de mover un solo bulto de arena, verifica el atlas de riesgos y asegúrate de que tu DRO esté vigente. Evita que tu inversión termine en escombros por una omisión administrativa. Sí, tiene que ver mucho
eso, ¿no? O sea, tener los permisos antes, ¿no? Nosotros sabemos que nos regimos en el ayuntamiento, hay un coeficiente de utilización, el COS y el CUS, ¿no? De utilización, y aparte cuánto puedes construir sobre el terreno, ¿no? En metros cuadrados, y cuántas veces puedes subir ese nivel, ¿no? Pero también necesitas dejar espacios libres, sí, áreas verdes o áreas en donación, dependiendo si es un fraccionamiento o es una casa. Eso tiene que ir viendo con los fines de utilización y el de ocupación. Son dos cosas diferentes. Y a veces en la carta urbana, normalmente hay vialidades donde tú tienes uso mixto, ¿no? Puedes tener comercial, puedes tener farmacias, puedes tener bares, puedes tener escuelas, puedes tener gasolineras, pero no en todos los usos de la ciudad puedes tener ese tipo de permisos, ¿no? Hay unos que solamente son habitacionales y no son para ciertas condiciones de negocios. Entonces tiene que ver mucho eso, y obviamente no te puedes exceder, ¿no? O sea, vecinos que digan, pues voy a aventar una marquesía de 2 metros que vaya sobre el arroyo vehicular, cosas como esas, o donde pasan postes de la Comisión Federal de Electricidad, que nos excedamos y que las construcciones estén pegadas, ¿no? A eso puede ocasionar un accidente, puede ocasionar un corto, que se vea afectado, y en este caso entre Protección Civil del municipio, del estado, te puede decir, ¿sabes qué? De ahí, del punto de vista constructivo, pues sí está muy bien, se va a resistir, pero mira, ahí tenemos un asunto. No podemos construir abajo de las torres de alta tensión, muchas de las construcciones irregulares están abajo de eso, o cerca de las barrancas, ¿no? Debe de haber un espacio entre la línea central de la barranca y lo que está viendo, porque en tiempos de lluvia, que ya nos empezó a caer ese tipo de cosas, pues se lleva, ¿no? Estaba viendo en la Ciudad de México que una de las inundaciones se llevó parte de las casas que pasa cada año, pero están asentadas sobre terrenos irregulares y sobre terrenos que no están bien compactados para construir sobre todo una habitación, ¿no? Que puede ser el riesgo de que ahorita esté tu casa, pase una tormenta y cuando tú regreses o en la noche ya no estás. Ya no esté, ¿no? Entonces, eso le puede decir, ¿no? Puedes reclamar al gobierno, oiga, señor gobierno, mire, se llevó mi casa y necesito el apoyo, sí, pero está uno, desgraciadamente, sobre una situación que no es la ideal, ¿no? Está uno excediendo y también probando a la suerte, sí, que pues que todo salga bien, ¿no? Es increíble cuando hay unas con drones o desde el aire, la cantidad de barrancas que hay en la zona de La Malinche, que vienen hacia Puebla, y muchas de esas barrancas ya están obstruidas, ya construyeron, ya echaron terreno, y entonces obviamente cuando llegan las fuertes lluvias, pues se empieza a taponear y empiezan a tener esos problemas, y son las horas que sale Protección Civil y salen los bomberos y sale el ayuntamiento que qué está pasando ahí, pero es desgraciadamente nosotros mismos como ciudadanos propiciamos ese tipo de cuestiones, ¿no? Y se vuelve tan diario que pues ya lo vemos como algo normal, y si nos llega a pasar algo, pues le exigimos en este caso al gobierno, ¿no? Oye, necesitan indemnizarme, perdí mis cosas, pues sí, pero en ocasiones tu obra era irregular. Era irregular, ¿no? Ni siquiera le hubiéramos expedido los permisos. Sí, entonces ese tipo de cosas pues sí se dan de manera muy frecuente, ¿no? Y a veces nosotros como constructores no les aconsejamos a los clientes, lo que te repetíamos al principio. A veces por ganarnos al cliente y tener más proyectos, oiga, sí, no, sí, lo construimos y va, pero no vemos en un futuro, ¿no? O sea, dice, desgraciadamente, ¿no? Pasan ahí como una anécdota que dice, pues échale el balarazo, ya si se desvía después, pues ese ya será otro rollo, ¿no? Desgraciadamente puede pasar ese tipo de cosas, ¿no? Y después, de ser una cuestión, un chiste, pues puede llegar a cobrar vidas humanas, que eso sería una desgracia, ¿no? El no estar con la normatividad adecuada, ¿no? Pero no sé, es parte de lo que, mi punto de vista, ¿no? Lo que yo puedo ver, y que pues que muchos de los constructores también lo comparten. Claro. ¿No?
Por eso la importancia de la mecánica de suelo. Sí, eso es lo básico y para no es tan cara, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera es cara. No. A comparación de lo que te va a costar si no tienes ese estudio. Y obviamente pues va a depender la cantidad que vas a construir, ¿no? Mientras más grande sea el terreno, pues a lo mejor haces 2 o 3 pozos de cielo abierto, que se le llama, y ya en este caso el ingeniero que te va a hacer la dictaminación te dará, ¿sabes qué? A veces de 100 metros a otro puede variar mucho el suelo. Pues ya se le dice acá, pero a lo mejor necesitas hacer 3 a lo largo para que te pueda dar un veredicto mejor y hagas tus cimientos sobre lo seguro, ¿no? De acuerdo. Ahora, suponiendo este tipo de circunstancias, llega un inspector del IMSS o de Protección Civil a la obra, parece no tener un sustento claro, pero llegan. Desde tu experiencia, ¿cómo debe reaccionar el residente de obra o el dueño de la constructora para el primer minuto? Sí, de entrada, pues debemos de tener calma. Calma. Y no entrar en pánico. Y no entrar en pánico. Y son 3 aspectos o documentos que debemos de tener ahí en el formato. Que el primero, pues son los legales. Los documentos legales son importantes, ¿no? Como tener la mejor copia de la escritura, la licencia de construcción, el dictamen del uso del suelo. Obviamente, ese es lo mínimo indispensable, que debes tener tu alineamiento en número oficial, para qué va a ser el proyecto, si necesitas un DRO responsable del proyecto, pues también tenerlo ahí. Normalmente te piden una serie de pancartas o lonas que las colocas afuera de tu obra. Y también van de la mano, con este caso, con otros rubros que no aparecen como tal, que debes de tener eso, pero debes de tener el sindicato de la construcción. Por ejemplo, esas otras cosas que a veces no vienen en el reglamento. Oiga, toda obra debe tener su sindicato en la construcción. No te lo piden, pero es algo que es sabido por todo. Entonces debes de tener también tu lona del sindicato de la construcción para que tampoco lleguen ahí y te hagan algún asunto. Ese es de cajón, ¿no? Los documentos técnicos, que son los planos arquitectónicos, tu memoria de cálculo, tu programa de obra, tu catálogo de conceptos, que no es necesario, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, construir mi catálogo de conceptos, esto es lo que incluyen, vamos a hacer cimentación, primer nivel, segundo nivel, un root garden, no sé, ¿no? Y tu documento de control operativo, ¿no? Y es interno, que es tu bitácora, tu plan de seguridad, tus contratos, es importante tus contratos, y tus estimaciones que le presentes a tu cliente o lo que sea, y tus facturas, ¿no? Eso necesitas tenerlo, sobre todo tu residente, para que no le falte nada y, como dices tú, se vaya a paniquear. Oye, pues acá están mis documentos, los tengo acá en copias, y los necesitas en original, tu DRO está al corriente, está en el padrón. Con esas cosas no te tienen que hacer nada. Tú estás en los parámetros legales. En las cuestiones que hablábamos al principio en la cápsula de lo del seguro social, tienes 5 días hábiles para dar de alta en dado caso que un trabajador no contara con estas cosas. Y bueno, pues son de las cosas, ¿no? Como dices tú, primero, pues guardarla, pues no estamos haciendo, todos estamos trabajando, todos necesitamos de esto. Y pues con esos documentos, esos 3 rubros, que es los documentos legales, los técnicos y los documentos de control, como la bitácora, son lo importante que debemos de tener. Teniendo eso, no es como nuestra estampita del Sagrado Corazón o de lo que sea, no nos debe de pasar nada, ¿no? Claro. Todo, pero bueno, pues ahí estamos. Tener la carpeta a la mano siempre. Sí, eso es importante. La subcontratación y el REPSE. A ver, en el 2026 la fiscalización a subcontratistas es total. Sí. ¿Cómo te aseguras de que tus proveedores no te hereden sus problemas fiscales a través de su responsabilidad solidaria? Bueno, como dices tú, el REPS es el registro de contratistas de servicios especiales o obras, ¿no? Hay una página que es de la Secretaría de Transporte y Previsión Social, donde puedes checar el REPS. Y ahí checas la empresa que te está dotando de este servicio, de forma digital y muy rápido. Entonces, a ver, entras, la compañía patito.com, no sé qué, está dado de alta en el REPSE. A ver,
Te metes ahí al asunto y lo revisas. Hay número telefónico y hay un 01800, ¿no? Para que también lo pudieras registrar de esa manera. Okay. Si no tienes una app, puedes meterte a través de estos sistemas de control y los puedes, como dicen, checar para que pues no tengas un gasto imprevisto y que pues eso va directamente reportado a la Secretaría de Tributaria, ¿no? Va directamente al SAT, entonces no hay forma. A través de esto tú puedes checar si eres obligado o tienes ahí un contrato con ellos y la adaptabilidad que podrías llegar a tener con estas cosas. Si no has dado de alta, tú también eres como deudor obligado. Por eso, como dices, la pregunta que haces es muy importante y sí tiene que ver mucho con eso. O sea, si tú, la empresa que estás contratando no está dado de alta, a ti que la estás, digamos, contratando, se puede venir todas esas multas o esas cosas, va directamente a uno. Entonces, sí, pues es mi cuate y me dijo que sí, pero... Que está pues, iniciando en el negocio. Sí, que está iniciando en el negocio y se le olvidó darse de alta en la Secretaría del Trabajo y no aparece, Dios, chin. Entonces, es en dado caso que te solicitaran ese tipo de información. Repito, depende también del tipo de proyecto, o sea, no, para que no se espante, no, ay, pues si nomás voy a hacer una habitación, ¿a poco voy a necesitar? No es necesario, son para cuestiones, como dices, son muy particulares y son para subcontratar, ¿no? En este caso, pues entran a lo mejor supervisiones, inclusive vigilancia, otro tipo de cuestiones en ese aspecto, ¿verdad? No sé. Claro. Si más o menos haya querido, claro. ¿Qué hay para que vayamos ahí viendo? Sí, porque a veces ese tipo de situaciones se heredan con las constructoras que sí están dadas de alta y todo eso. Sí. Hoy por hoy podemos decir que la construcción es un sector vulnerable porque tiene por eso justamente tantos filtros, tantas trabas. Porque pues, la ley antilavado también lo prevé. Es un sector que también se presta para pues muchas cosas buenas y malas. Y por eso tantos candados. Ahora, adelantándonos un poquito a eso, es que tiene que estar todo en orden, con asesoría fiscal, contable y legal, pues porque a veces, aunque no tengas malas intenciones como constructora, pues te puedes ver involucrado en problemas porque el ramo lo exige así. Entonces, si tú no checas a tus proveedores, a tus subcontratistas, puta, te vas a meter en una camisa de 11 una varas. bronca. Entonces, eso es importante para iniciar cualquier cosa, pues que estén todos los mínimos parámetros, ¿no? Necesarios que estén ahí, ¿no? Entonces, en ocasiones a mí me ha tocado, por ejemplo, de experiencia con los que hacen los estudios de laboratorio de aguas, que a veces, el estudio de los que les hacen a las empresas embotelladoras, ¿no? A veces no están dados de alta a nivel nacional. Y si tú, a lo mejor alguien por X cosa le pide algún certificado más especial, a ver, su empresa, ya revisas que está prestador de servicio, pero no está dado de alta a nivel nacional, entonces ahí también puede haber eso lo puede hacer te los piden, lo del agua, para los hoteles, para los restaurantes, para lugares donde hospitales donde hay una concentración de muchos ocupación de agua, ¿no? Para sanitarios, cosas así grandes, te lo pueden ir pidiendo. Entonces también necesitamos ir viendo cuál es la empresa adecuada y que esté dada también de alta, otra vez volviendo a lo del REPSE, que está dado el asunto, porque a veces a ellos también les piden, como empresas, en el caso del agua, les piden que estén certificando por lo menos cada 6 meses, tienen que ver una certificación, vienen los de que les toca hacer de la Secretaría del Trabajo y les hacen pruebas en campo, teóricas, de escritorio y todo, para que se estén dando y estén correctamente. Y en ocasiones cuando uno presenta un dictamen, dice, sí, yo le hago el dictamen, y es tanto de esto, es que es muy caro, si nomás me van a hacer, sí, pero no es eso, sino es que estar vigentes, actualizados y que cada 6 meses van y revisan el asunto. Eso nosotros lo subcontratamos, ¿no? En ocasiones cuando nos piden el servicio, nosotros con mucho gusto, pues lo vemos. Y como iniciamos la plática, no somos todólogos, no sabemos el asunto, pues ahora sí que, oye, amigo, tú te dedicas a esto, te paso al cliente o ya lo vemos viendo, ¿no? Eso es importante. Y también delegando, y si no le entiende, pues sí buscar al especialista, al que esté encargado de eso, ¿no? De la seguridad estructural, de los peritos estructurales,
los peritos eléctricos, los en instalaciones especiales, inclusive en las cuestiones de los elevadores, ¿no? Ujú. En voz y datos, en el sistema hidráulico, sanitario, pues deben ser también profesionales y que te estén emitiendo cosas, ¿no? Que a veces muchos nomás firman y jamás se vuelven a aparecer, jamás se ¿no? vuelven a aparecer. Sí, no, yo te cobro tanto por mi firma y pues el proyecto, pero pues lo ideal es que vayan de la mano, ¿no? Y todo sustentado, claro. Sí, porque si no se me ve un vicio y entonces ya nos viene ese tipo de cosas, ¿no? Que no Sí. podemos solventar o entramos en pánico. Y es que, repetimos, yo creo que ninguna constructora o ningún establecimiento de cualquier rubro está pues negado a regularizarse. Sí, sí, Lo sí. que sí está mal pues, es el abuso que a veces las autoridades pues, hacen. Si tú te regularizas, cumples con 100 y aún así te pretenden multar o de alguna manera hostigar, porque sí sabemos esas partes Sí, que están sí, pasando, sí. ¿no? O Es sea, correcto. una cosa que sí hay que dejar puntual es que por mucho que ustedes como constructora y como obra estén cumpliendo y que deben de hacerlo, pues es normal, es el Sí, sí, sí. cumplir con los requerimientos, pero lo malo está cuando a veces pues sí, las autoridades en un abuso, o sea, Sí, sabiendas, sí, 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 sí. pretenden aún así lucrar y eso es lo que estamos en contra, lo que tenemos que erradicar y acabar con eso, porque repetimos, al final de cuentas es lo que espanta al sector público y privado y pues permea con el derrame económico que un proyecto grande de construcción puede Sí. beneficiar a la ciudad, al municipio. Y por eso es importante lo que comentábamos tras bambalinas, ¿no? Que los colegios, las cámaras de construcción, pues estén defendiendo a sus agremiados y también haciendo mecanismos más rápidos, más dúctiles, más sí. accesibles para el resto de la gente, ¿no? Y ir delimitando, ¿no? Porque en ocasiones, no en todos los aspectos te piden, por ejemplo, un dictamen estructural para un negocio de 2 niveles, pues es un poquito pues fuera de ahí el asunto, ¿no? Pero bueno, te lo piden, o un dictamen de impacto ambiental. Claro. Que tiene que ver otras instancias y otras cuestiones, también debe de ser un poco más investigado y va para qué tipo de cuestiones sí te da y para cuestiones que pues es un sobrecosto o un documento que no tendría que verse, ¿no? Puesto ahí, ¿no? Yo creo que también una de las cosas que acabas de mencionar es importante para cualquier pequeño, mediano o grande constructor que esté pues de la mano con su cámara de la construcción. Sí, eso es Acá importante. en Puebla, por ejemplo, como gremio sí es la importancia de estar unidos y que no traten de jalar por su lado, más que como, pues a lo mejor como si lo vieran como un gasto, lo vean como una inversión, porque muchas de las veces al estar en un gremio unido, Sí. les permite pues justamente evitar estos abusos de autoridad, estar informados, actualizados. Hay muchos permisos que Sí. con esos ayuntamientos pues salen cada 2x3 nuevos Sí, y sí, tú sí. ni te enteras, ¿no? Sí, claro. Y a veces no es cuestión de que uno esté pues poco informado, es que a veces Sí, pues, sí, sí. cambian la normativa cada 2 meses, cambian o imponen nuevos tipos de permisos y Es pues correcto. por mucho que quieras estar actualizado pues no te da, o estás atendiendo bien tu obra, tus asuntos, tus proyectos, tu gente, tu nómina, tienes como constructor estar absorbiendo al pendiente de 1000 cosas Y delegando varias cosas. y delegando otras muchas para Sí. que también pues seamos honestos, como humanos tenemos ciertos límites. Sí. Y entonces, es justo eso, el tema de que como gremios se unan y estén de alguna manera pues juntos, evita... La unión hace la fuerza. Exactamente, la unión hace la fuerza y yo creo que esa es una ventaja competitiva para cualquier gremio, en este caso de la construcción, pues les permite avanzar y que ahora sí, como dicen ellos mismos los del gobierno, Sí. piso parejo para todos sin que exista un abuso. Sí, eso es importante lo que mencionas, ¿no? Hay gremios que son muy fuertes, como lo de los abogados. Sí, como la lo barra los- de abogados. Sí, los contadores, los mismos médicos, ¿no? Sí. Que ellos pagan sus honorarios, son muy bien gratificados, ¿no? Entonces, en la construcción a veces, desgraciadamente, hay muchos que, pues sí, yo te doy mi firma por 2 pesos y a lo mejor tú estás cobrando 8, yo te la doy por 2, total, no, el asunto. Entonces, eso crea un vicio y crea que también los requisitos, pues también se vayan
pues viendo de una manera que lo pueden arreglar más fácil, ¿no? Si en cambio si lo hacemos todo de buena manera y que apoyemos nosotros también como contratistas o lo que sea a nuestras cámaras, pues también nos va a servir, ¿no? Nos va a servir y vamos a hacer mayoría. Claro. Y cuando eres mayoría y tienes el asunto, pues te voltean a ver, ¿no? Sí. A veces va mucho de la mano con lo que esté haciendo el gobierno. El gobierno es muy importante en la construcción porque muchas de las obras que se hacen, pues subcontratados muchas de las compañías, ¿no? Ok, yo hago esta cosa, pero subcontrato al ingeniero que me va a hacer esto, al eléctrico, inclusive las tiendas de los materiales, ¿no? Grandes que cada vez se van viendo, contratamos y nos van viendo o apuntando. Entonces, eso que dices tú es de mucha importancia, que esté la unión de los constructores para que los requisitos que te pidan cada vez ahí, pues sean más creíbles y sean más rápidos de resolver en un momento y que también se hagan de bien la manera, porque al fin de cuentas es hacer bien las cosas, ¿no? Exactamente. Es lo importante. Al final de cuentas es un ganar-ganar. Como gobierno, como ayuntamiento, como municipio, pues de todas maneras tú recibes pues la parte que te corresponde como impuestos, pues porque pues es necesaria, ¿no? Pero también a la par, como constructor, pues te aseguras de que no quieran sobrellevarse de una manera más contigo y pues no te expongas a ratito a multas o en otras cosas más extensas, pues ya extremas a temas de, pues sí, literalmente amenazas o pidos de dinero, ya sabes, como si fueran... Que esas son otras circunstancias que a lo mejor no lo hemos visto tanto en nuestro estado, en nuestra ciudad, ¿no? Sí. Como pasa desgraciadamente en otros estados, ¿no? Que la extorsión está fuerte, ¿no? Que llegas a construir, tienes tus permisos que hemos hablado ahorita, pero aparte de eso tienes que tener, aparte de que yo hablaba del sindicato, tienes que hablar del otro tipo de sindicato. Claro. Que es el sindicato de la gente que viene a ver que... De la maña. De la valla, ¿no? Entonces, eso también, por una... Pues gracias a una bendición, pues por lo menos no estamos acá tan mal en ese sentido, pero si permitimos que sigan existiendo este tipo de cosas, de omisiones, de ambas partes, ¿no? No vamos a recargar culpas en un sector o el otro, pues tarde o temprano va a suceder. ¿Sí? O sea, la situación como estamos llegando a verla hoy por hoy, está permitiendo que las circunstancias futuras pues acaben en eso. Si los gremios están divididos, en este caso el de la construcción sigue separado, pues va a ser más fácil que entren a hacer ese tipo de malas prácticas acá en Puebla. Y puedes terminar con empresas grandes, o se pueden alejar las empresas grandes. Nos ha tocado, ¿no? En el aspecto de lo que es FENSA, de lo que es CEMEX, que de algunos puntos del país de la se han ido alejando, ¿no? O sea, un ejemplo, fuimos a ver una empresa grande como es CEMEX, que hayan cerrado CEMEX de Zacatecas, de la misma capital, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Y fue precisamente por las cuestiones de la mafia, de la extorsión, del narco. De piso. O sea, dijeron, estamos produciendo 20,000, 30,000 pesos al mes para una empresa que surte concreto, pues la verdad no nos funciona ni prender el horno. Exacto. O sea, mejor la cerramos y mejor nos abrimos y que entre otra empresa, porque no se puede, ¿no? Entonces son otro tipo de circunstancias que debemos también poner sobre la mesa y verlos con nuestras autoridades, ¿no? Que también ayuden, que den esa certeza, esa vigilancia, ese derecho constitucional que tenemos como ciudadanos, ¿no? Que nos dé primero esa seguridad de que salir y no tengamos que tener problemas. Estar cuidándonos de que nos estamos saliendo del banco y ya cobraste algo, ya te están vigilando ahí para asaltarte, ¿no? Y eso también tiene que ver con la construcción y eso también tiene que ver con ese tipo de acá ¿no? Lo malo es que cuando justamente no se ve remunerado esta situación de tantos requisitos, tanto dinero que también te pide ayuntamiento, gobierno, con todos los permisos, licencias y demás, y impuestos, pues no se ve recompensado con la seguridad, que es lo básico. Sí. Que te dejen trabajar a gusto, que te dejen trabajar normal, en paz, que te den esa certeza de que como Estado, gobierno, municipio, tengas las bases que son las mínimas, que es la seguridad para que tú puedas desempeñar tu ramo, pues es cuando ahí sí empiezan los problemas. Y acá en Puebla pues ya empieza a haber cierto tipo de necesidad de seguridad, porque ya las cosas se ven, no tengo que decir pues, mentiras, todos los días en las notas rojas del periódico, creo que hablan por sí mismas, ¿no? Y es
cuenta de que el sector privado, como el de la construcción, pues ya empiece a poner esto sobre la mesa justamente pues para la seguridad. Mejora la seguridad, incrementaría de manera exponencial la derrama económica, la inversión privada, local o extranjera. Entonces, pues es de interés común, tanto para el sector privado como el sector público, que el tema de la seguridad... El blindaje de todas estas cosas, ¿no? Sí. A mí por cuestiones del trabajo, de la profesión, tuve la oportunidad de salir fuera del país también. Sí. Y me tocó estar en lugares como Venezuela, como Ecuador o como Colombia, ¿no? Y Venezuela, en el tiempo que me tocó, estamos hablando del 2009 al 2010, era el gobierno de Hugo Chávez. Y estaban precisamente, cuando llegamos nosotros allá, estaban expropiando Cemex. La estaban expropiando, entonces era un problema ahí, ¿no? Ahí yo nunca creí que en México empezáramos a ver algunos de ese tipo de cuestiones. Y entonces llegamos allá, tenía que pagar el acero, el concreto, todo por adelantado, desde entrada. Y no tenía certeza en qué tiempo llegaría y cuánto te lo estarían surtiendo. Entonces era parte de ahí ya una cuestión mucho más grave de la que estamos ahorita viviendo en México. Pero ese tipo de circunstancias, ese tipo de experiencia que me tocó ir a experimentar por esas partes de América del Sur, pues sí fue difícil, y que también teníamos que andarnos viendo, ¿sabes qué? A esta hora ya fuiste al banco, ahora vete a otra sucursal y a otra hora, porque te empiezan a ubicar. Te empiezan a ubicar y nos dicen, ay, mira, estos ya están ahí, ¿no? Y obviamente como extranjeros, aunque hablen el mismo idioma, luego te detectan. Entonces empezamos a tener ese tipo de problemas y circunstancias. Entonces sí parece que lo vemos un poco lejos, o sea, ahorita lo vemos en el norte, en el sur del país, pero pues no queremos que nuestra Puebla, que somos nosotros poblanos y que acá nacimos y acá todo, empecemos con ese tipo de circunstancias, ¿no? Que también se van a ver reflejado en los requisitos, en las cuestiones de acá, ¿no? Ojalá no llegara a ese tipo de circunstancias, ¿no? De como me tocó vivir allá, ¿no? Un poquito complicado, quizás ya muy extremista. Muy extremista, y es otro tema que a lo mejor no viene al caso, pero bueno, pues es algo parte, que de todas maneras pues está bien dimensionar, porque es a lo mejor algo muy extremista, pero pues ya hoy por hoy podemos ver que todo es posible. No, de hecho tendríamos que salir de Venezuela para que nos pudieran mandar dinero, o solamente a través de las transnacionales, que fue a través de FENSA o de Bicola, que es donde mandaban el recurso. Pero si nosotros necesitamos recurso adicional, tendríamos que salir a otro país, ya sea Colombia o Ecuador, para regresar con recursos frescos y en efectivo, para seguir viendo. O sea, no me lo podían mandar a Venezuela. Entonces era un caso grave y que se complicaba más la supervisión, la administración de una obra. Entonces, y al final te expropiaron la obra, ¿no? Y al final casi estaban por ahí, ¿eh? O sea, FENSA es fuerte a nivel mundial, pero pues sí estaban todos ahí. Esa amenaza siempre estuvo latente. Amenaza siempre estuvo ahí, ¿no? Latente en todo momento. Si se expropiaron a Cemex en su momento, pues cualquier empresa que el gobierno decía, a ver, esto para el gobierno. Entonces, son circunstancias diferentes, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Ya me estoy saliendo del tema. No, está bien las anécdotas también. Sí. Pues bueno, vamos con nuestra última cápsula para acabar esta charla y regresamos en breve. En un mercado donde la producción ha caído más del 40%, ¿cómo destacar? La respuesta es tecnología. Hoy las empresas líderes en Puebla están utilizando inteligencia artificial para reducir errores en presupuestos y optimizar tiempos de entrega. No se trata de construir más, sino de construir de forma más inteligente. Si tu constructora no está innovando, está retrocediendo. Bien, como en cualquier ramo, hoy en día, la tecnología nos está alcanzando y rebasando. La inteligencia artificial ahorita que está, pues no diría de moda, ya es algo que se viene dando desde hace unos 4 o 5 años atrás, al menos acá en México, quizás en otros países desde hace mucho antes. Pero acá, en el ramo específicamente de la construcción, pues evidentemente empieza a ser un parteaguas importante. Sí, de hecho,
muchos de las nuevas generaciones se están especializando en este tipo de representaciones, ¿no? Que en nuestro caso sean representaciones, maquetas, ¿no? Maquetas, representaciones gráficas, es muy artístico, ¿no? Todavía me tocó ver cuestiones de acuarela, de al pastel, al lápiz, mucho de lápiz. Prismacolor, con plumones, muchos tipos de cosas. Y actualmente, pues ya los chavos que manejan evidentemente sin ver los programas digitales y todo eso, pues utilizan, ¿no? Y la gente que a lo mejor de repente como no te das la imaginación de ver cómo podía quedar tu proyecto a través de este tipo de herramientas, pues pueden llegarlo a ver, ¿no? Dice, mira, este va a ser tu taller, en este caso de Talavera, así va a quedar tu acceso al público, ese va a ser tu exposición para las ventas, esta va a ser tu zona del taller, esta va a ser tu zona de secado, maquilado, etcétera, ¿no? De cualquier circunstancia, tu consultorio va a ser de esas características, la luz va a ser tenue, pero cuando llegue el cliente le vamos a poner esto, el ambiente, la música, todo eso es a través de los programas, ¿no? Claro. Visuales. Y la construcción, la arquitectura, la ingeniería, pues va de la mano de eso, ¿no? Es increíble cómo los ingenieros meten los datos previos, ven las medidas y en los programas que tienen los pueden modificar, puedes quitarle el concreto, puedes dejar simplemente el puro acero ahí que esté funcionando, puedes meterle textura, puedes ponerle un tipo de techumbre, puedes meterle madera, puedes meterle no sé, tejas, puedes meterle láminas, cualquier tipo de cosas que te va a ir afectando y te va a ir viendo, y eso le da un sentido más real al cliente y que va viendo. Más sin embargo, no todo lo que utilizan ahí puede ser un chavo de la secundaria, puede ser un chavo de la prepa que puede estar ahí viendo los planos, le pides a la IA, necesito que sacas la foto y dices, esto necesito que me lo hagas vintage, por ejemplo, o gótico, como tú quieras. Minimalista. Minimalista, entonces aparece la foto y te la hace. Sí. O sea, te metes ahí, tiene un determinado costo y te lo hace ahí, y entonces ya aparece, ok, ya está ahí. Pero al fin de cuentas el que te lo va a hacer es el técnico, el tablarroquero, el bloquero, el maestro, el arquitecto es el que va a diseñar la forma, porque a lo mejor se puede ver muy bien en el dibujo, en la perspectiva, inclusive se ve real como si fuera una fotografía, o inclusive te puedes meter con tus lentes, ¿no? A ver el espacio, virtual, las dimensiones, todo eso, pero pues puede variar todavía un poquito de la realidad o de las cuestiones que se pueden ver. Ahorita es más el tema de apoyo visual que práctico, porque hay muchas veces que pues, se ve muy bonito, pero no es viable. El tipo de material, el tipo de, ya sabes. Sí, pero en las IAS hay eso, ¿no? O sea, por ejemplo, tú dices el espacio, ese es mi baño, yo lo quiero minimalista. Ok, sacas la foto, la envías, la subes a la app y te lo transporta y te da ahí diferentes, pues 10, 15 conceptos diferentes. Oye, ¿y esas lámparas dónde las consigo? No, pues esas lámparas. Sí, tienes que ir a tal lugar, ¿no? Tienes que ir, no sé, al Lumicolor, tienes que ir a tiendas de materiales. Oye, pues es que ese piso se ve impresionante, se ve un árbol de Carrara italiano, sí, pero pues, te puedo dar uno similar, ¿no? Cosas de esas. Entonces, eso sí es es una herramienta buena, es una herramienta visual sobre todo, y te da otra perspectiva, ¿no? Y te hace ver, o sea, a tu cliente lo puedes convencer de manera más rápida, ¿no? Oye, este es lo que usted quiere, mire cómo ve este asunto. Perfecto, ¿no? Pero de ahí hay que llevarlo a la práctica, a los tecnicismos, meterlo, hacer el levantamiento adecuado, las medidas correctas y todo eso, correrlo en los programas para que te pueda ver. Una cosa es visual y otra cosa es eso, pero es una muy buena herramienta, ¿no? Sí. Y que nosotros en la época que estemos, pues no podemos descartar, es la actualidad, es la visión, son ese tipo de cuestiones que sí es importante tenerlas en cuenta y tenerlos como herramienta, ¿no? Sí. A lo mejor uno no lo hace más, le dices al chavo, oye, ya necesito acá esto, hazme mi presentación, mi render, y se lo llevamos, se lo presentamos, lo imprimes en papel fotográfico para que se vea más impresionante, más profesional, y entonces ya lo ve el cliente, ok, mire, ese es el video que puede ser, perfecto, ¿no? Es como en las fotos de las bodas, mira, acá está la fotografía, pero aparte tiene usted el video, entonces es diferente y pues va de la mano y también es una herramienta, ¿no? que nos sirve. Ok, muy bien. Sí. Pues últimas ya preguntas para irnos despidiendo. Sí. En Tendencias 2026, con las nuevas leyes de desarrollo urbano en el estado, ¿qué tipo de proyectos son los que hoy tienen
más fácilmente luz verde? ¿Y cuáles son los que están sufriendo más para obtener permisos? Pues lo que se ha visto más en luz verde pues es la infraestructura, ¿no? La infraestructura para crear y atraer nuevos inversionistas en el ramo pues en este caso las cuestiones de la subcontratos para la Volkswagen, para el Audi, ese tipo de construcción son fáciles de palomear. Pero pues deben presentar unos proyectos ambiciosos, ¿no? Para irlo viendo. ¿Qué es lo que se ha ido retrasando o viendo ahí, como dices lo de la pregunta? Pues las cuestiones de siempre, que siempre se han ido retrasando, pues son, un ejemplo, una gasolinera, a veces puedes tardar 6 meses, que ya está terminada, y no le das los permisos, se tarda mucho, y hay que dar una clínica, tiene muchas cuestiones de complejidades, no nomás de el ámbito administrativo, sino también de cuestiones de Cofepris, oiga, que es una clínica para diálisis, sí, pero si la Cofepris no te da el visto bueno, ya lo tienes todo ahí, está tu recepcionista, sí, pero si no está eso, va para atrás. Entonces, son cosas que no se han actualizado del todo, ¿no? Y conozco algunos inversionistas que tienen meses sus inversiones ya paradas. Y no lo pueden echar a andar precisamente por eso. Entonces, sí, para algunas cuestiones, sobre todo industriales, es a lo que me refería, han dado un paso más rápido. Sí. Y se hacen mucho más la tendencia, porque también el gobierno actual pues trata de traer ese tipo de inversiones que lo haga más rápido, ¿no? Ciudad modelo, ese tipo de cosas lo tratan de hacerlo mucho más rápido, la supervisión en las mismas esas cosas, pero en otras, como en los casos específicos que te decía, clínicas, gasolineras, los hospitales prácticamente han sido los mismos tiempos, ¿no? Y no se han podido destrabar. Como se quisiera, ¿no? También en el ámbito educativo, también son infraestructura que hace falta, ¿no? En lugares pues muy alejados de la ciudad, porque a veces pues vemos que pues, en la ciudad es diferente, aunque estemos en una junta auxiliar a una hora, es muy complicado el aula, lo que está dando ahí, y los permisos, ¿no? A veces puede ir variando del municipio, de la junta auxiliar, del tipo de material, ¿no? Puede ir variando, pero sí los trámites se han visto, pues, son los industriales, son los que más rápido, pero ya en cuestiones ya de dotar de servicios son los que no he visto que haya un avance, o sea, en mi punto de vista, ¿no? A lo mejor eran compañeros, no, pues sí es más rápido, no en el asunto, pero pues nosotros, si vamos a la Ciudad de México, vemos algunos puestos en Arco Norte que están las gasolineras ya hechas y no funcionan, siguen paradas, o sea, no se ve una rapidez para atenderlos, ¿no? Entonces es lo que hemos visto, ¿no? O sea. Ok. Sí. Pues como consejo final, ¿sí? Si pudieras hablarle a Eugenio de hace 10 años, cuando empezaba su primera obra, ¿qué consejo le darías sobre la administración de la construcción que le hubiera ahorrado más canas verdes? Híjole, pues eso, ¿no? Que como contamos al principio, no decirle sí a todo. O sea, habría que ver, oye, sí, vas a andar creciendo, vas agarrando experiencia, pero hay cosas que si eso es un no, y es un no, el por qué el no, ir viendo. Eso es lo que yo le dije al yo de hace 10 años, ¿no? A veces nos ya estando ahí, pues ya no te puede salir, ¿no? Claro. Y como todo, o sea, tienes que dar tu palabra, tienes que ser siempre una persona honesta, y aunque no ganes los cientos de pesos y esas cosas, debes ser responsable con tus trabajadores. Es importante, ¿no? Que la gente no te diga, ese constructor es el que me debe, ¿no? El que no paga. Ese no paga. No, al contrario, que digan, no, sí, con él siempre sí cumple. Sí cumple, no anduvimos ahí con el asunto de preferimos a veces nosotros no haber ganado un peso más. Pero quedar bien con la gente y quedar bien con el cliente. Eso es lo importante, la honestidad. Esos valores te los enseñan desde la familia. Puedes aprender algunas cosas en la universidad, pero eso viene desde tu núcleo familiar, desde cómo tú ves
tu punto de vista, qué es lo que vas viendo, ¿no? Tu matrimonio tiene que ver mucho eso, que seas estable, que tengas que ver muchas cuestiones y que tú tienes que heredárselo o dárselo a tus hijos también con esa mentalidad, ¿no? Que seas responsable, honesto y profesional con lo que pones en el papel. Esto es lo que me salió. Oiga, sí aumentó por ahí $2, pero fue por esto, por el otro. Y dentro de eso te das un plus. Me costó más esto, pero es el mismo precio, no le voy a cobrar más, nomás que quede asentado, ¿no? Eso es lo importante que le diría a mi yo del anterior y lo que veríamos, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Gracias a Dios podemos caminar en la calle sin ningún problema, que digan, hay alguien que me hizo una tranza. Gracias a Dios creo que no, pero pues ahí estamos, ¿no? Y me da mucho gusto platicar y tener ese tipo de anécdotas con ustedes y pues adelante en lo que podemos servir. Esperemos tenerte acá más seguido, más pláticas como estas, porque da para más tema. Y esperemos que haya quedado algunas cosas, porque esto es muy largo, son temas demasiados muy largos, amplios. Sí. Bueno, pues hemos visto que construir es un arte, pero administrar la construcción es una ciencia exacta y como hemos aprendido hoy con Eugenio, una actividad de alto riesgo si no se hace con orden. Hoy nos queda claro que la diferencia entre una obra exitosa y un desastre financiero no está solo en la calidad del acero o del diseño, sino en la precisión de registros, el blindaje ante el IMSS, ante el SAT y ante cualquier tipo de autoridad competente para requerir ciertos aspectos específicos de una construcción. Arquitectos, ingenieros y desarrolladores, la clave es la prevención. Si el cimiento administrativo es débil, toda la estructura corre peligro. Eugenio, muchas gracias por acompañarnos y por compartir esta visión operativa que solo se adquiere estando ahí en el campo de batalla todos los días. ¿Dónde puede seguir la gente para tu trabajo, Arquitectos, o contactarte? Sí, mi teléfono es el 2221-40-0202. Estamos ahí para la orden a través de un mensajito de WhatsApp. Nosotros nos comunicamos o vemos en qué podemos ayudar, asesorar con mucho gusto. No, como dicen, no hay ningún problema. Estamos para eso, a la orden. A la orden. Y cualquier cosa, nos gustaría que nos pudiera volver a llamar o ver en qué otra cosa podemos ayudarles, ¿no? Muchas gracias. Sí. Amigos, pues este fue El Aliado. Gracias por escucharnos. Recuerden, el conocimiento es su mejor herramienta en la construcción.